A simple vista, podría parecer solo madera prensada, pero en su interior se esconde un ingenioso secreto de ingeniería, donde la eficiencia de los recursos y una resistencia extraordinaria convergen en un único material. El proceso de fabricación arranca con troncos cilíndricos, que son desenrollados para convertirlos en finas láminas de chapa. A continuación, estas chapas se secan y se recubren con un adhesivo especial. Luego, se apilan cuidadosamente, alternando la dirección de la veta de la madera en cada capa. El conjunto se somete a un prensado en caliente a alta presión, fusionando las capas en un tablero multilaminado y unificado. Es precisamente esta estructura la que confiere al contrachapado su gran resistencia y estabilidad dimensional. Gracias a estas propiedades, se ha convertido en un material de madera de ingeniería fundamental, indispensable tanto en el mundo de la construcción como en el diseño de mobiliario. Un material que ha ayudado a dar forma a la arquitectura moderna y al diseño de interiores. El secreto de su resistencia no se forja en la fábrica, sino en el campo. El auge de la industria de la madera de ingeniería, y en particular del contrachapado, se cimienta sobre una base que a menudo pasa desapercibida. Los bosques de plantación operan como una maquinaria verde, meticulosamente diseñada. A diferencia de los bosques naturales que requieren siglos para regenerarse, las plantaciones de acacia, eucalipto o pino alcanzan su tamaño de cosecha en solo 7 a 20 años. Cada hectárea suele albergar entre 2.000 y 3.000 árboles, organizados en grupos de distintas edades para asegurar un flujo constante de materia prima. Este modelo libera a la industria de la dependencia de la tala de bosques primarios. A escala global, las plantaciones industriales ya superan los 290 millones de hectáreas y suministran más de la mitad de toda la materia prima utilizada para el contrachapado. El ciclo se controla rigurosamente desde la semilla, seleccionada para producir troncos rectos con una veta uniforme, pasando por el vivero hasta alcanzar la madurez en la plantación. Los árboles se siembran en parcelas con una separación calculada para maximizar el uso del suelo, garantizando una distribución equitativa de luz y nutrientes. Durante su ciclo de vida, son podados, fertilizados y protegidos de plagas para optimizar cada metro cúbico de madera. Una vez listos, la cosecha se mecaniza. Los árboles son talados, desramados y cortados en troncos. Los troncos rectos se destinan a la producción de chapa, mientras que las copas y las ramas más pequeñas se convierten en combustible de biomasa. Este combustible alimenta las mismas fábricas que procesan la madera. El impacto ecológico de este modelo es profundo. Sin los bosques de plantación, la demanda mundial de contrachapado ejercería una presión inmensa sobre millones de hectáreas de bosques naturales, ecosistemas que necesitan siglos para recuperarse. En su lugar, el ciclo cerrado de las plantaciones permite una renovación rápida, reduce las emisiones de carbono y protege los hábitats de la fauna silvestre. Por eso, cada lámina de contrachapado representa más que un producto industrial. Encarna una filosofía de equilibrio, convirtiendo la siembra, la cosecha y la regeneración en un ciclo sostenible donde la economía y el medio ambiente trabajan en armonía. Un manto de niebla artificial se cierne sobre gigantes dormidos, en un lugar donde la economía y el medio ambiente encuentran un delicado equilibrio. Al abandonar la plantación, los troncos aún conservan la humedad natural en sus fibras. Sin embargo, una vez apilados en el aserradero, una gestión descuidada podría secarlos rápidamente, provocando grietas y la pérdida de su resistencia innata. Por esta razón, el patio de troncos funciona no solo como un almacén, sino como una estación de reposo para la materia prima. Aquí, la madera es rociada con agua de forma regular para mantener una humedad estable, lo que impide su deformación durante el acopio. Estos aspersores artificiales hacen más que humedecer la superficie,
Equilibran la humedad entre el núcleo y la corteza, reduciendo las fisuras y frenando la proliferación de insectos y hongos. Desde la distancia, el patio de troncos evoca una vasta reserva, donde miles de fustes descansan en hileras ordenadas bajo un cuidado meticuloso. Esta preservación garantiza que cada pieza conserve su calidad original, salvaguardando la estabilidad y la fuerza necesarias para avanzar en el ciclo industrial. A partir de aquí, antes de que comience el procesamiento, los troncos se sumergen en piscinas de agua caliente o se introducen en cámaras de vapor a temperaturas que oscilan entre los 80 y los 100 grados Celsius. El calor ablanda la estructura de la madera, permitiendo que las fibras de celulosa se expandan y liberando las tensiones internas, lo que evita que los troncos se agrieten. Dependiendo de la especie y el diámetro, el remojo puede durar desde varias horas hasta un día entero. Durante este periodo, el calor y el vapor penetran hasta el núcleo, creando una consistencia uniforme desde el exterior hacia el interior. Al salir de la piscina, los troncos han alcanzado la flexibilidad y estabilidad requeridas, listos para un corte preciso. El calor ha ablandado la fibra. Ahora, la precisión del acero tomará el control. Una vez que el calor ha ablandado su interior, cada tronco se corta en secciones de entre 1 y 2,6 metros de largo. La longitud exacta dependerá del tamaño final del tablero que se busca fabricar. Pero antes del corte, los troncos se alinean con un sistema láser o un calibre mecánico. Este paso determina la longitud óptima para maximizar el volumen útil y descartar los defectos más importantes. A continuación, se recortan los extremos para que queden planos, lisos y perfectamente escuadrados, asegurando un agarre firme en el torno. Es aquí donde el tronco entero comienza a girar, alcanzando velocidades de cientos de revoluciones por minuto. El fuste se transforma en un gigantesco rollo de madera listo para ser desenrollado. Una cuchilla de acero de más de 3 metros de longitud, afilada con un ángulo de entre 20 y 23 grados, presiona con firmeza contra su superficie. Justo en el lado opuesto, una barra de presión ejerce una fuerza constante, comprimiendo las fibras para evitar que se agrieten durante el pelado. Con cada vuelta, una delgada lámina de chapa, de apenas 1 a 3 milímetros de espesor, se desprende del tronco, desenrollándose como una cinta continua de madera. El grosor de la chapa se define por la distancia microajustada entre la cuchilla y el eje, combinada con la velocidad de rotación. Una desviación tan pequeña como 0,1 milímetro puede hacer que una lámina entera sea inservible. Por eso, los sistemas de control modernos integran sensores que miden el grosor en tiempo real. Estos envían datos continuos a procesadores que afinan la posición de la cuchilla al instante. Así se garantiza que cada lámina de chapa sea consistente, ni tan fina que se rompa, ni tan gruesa que se resista al prensado posterior. Cuando el tronco queda reducido a un pequeño núcleo que ya no se puede pelar, la chapa se corta transversalmente en paneles de tamaño estándar y se apila ordenadamente. De un único y sólido fuste han surgido láminas planas, lisas y uniformes. El fundamento técnico de la extraordinaria resistencia del contrachapado. Delicado y saturado de agua, su destino es un horno de aire ardiente. Las láminas recién cortadas contienen un alto grado de humedad, a menudo superior al 30%, lo que las hace blandas y propensas a deformarse. Para alcanzar la estabilidad necesaria, se introducen en sistemas de secado especializados, largas cámaras de aire caliente que se extienden por decenas de metros, donde las temperaturas oscilan entre 150 y 180 grados Celsius. Las delgadas chapas avanzan sobre cintas transportadoras, atravesando zonas de calentamiento sucesivas, mientras potentes ventiladores impulsan el aire ardiente de manera uniforme desde arriba y desde abajo. En un lapso de apenas 5 a 7 minutos, el contenido de humedad se desploma hasta alcanzar solo entre un 6
y un 8%, el rango ideal para preservar tanto la flexibilidad como la resistencia mecánica. Este proceso de secado exige un equilibrio delicado. Un calor excesivo podría provocar deformaciones o grietas, mientras que un calor insuficiente no lograría el nivel de sequedad requerido. Por esta razón, una red de sensores monitorea constantemente la temperatura y la humedad, transmitiendo los datos a la sala de control para realizar ajustes inmediatos. Al final del recorrido, las chapas se enfrían de forma natural en un entorno cerrado para evitar cualquier choque térmico, dando como resultado una pila de láminas delgadas, planas y estables, perfectamente acondicionadas para la siguiente fase. La sequedad perfecta es solo el principio. Ahora, la precisión milimétrica de una capa de adhesivo definirá su verdadera fuerza. Una vez que las chapas alcanzan los niveles de humedad estables, entran en la fase de encolado, un paso crítico que fusionará las capas en una sola pieza. Los adhesivos más comunes son la ureaformaldehído para productos de mobiliario o la resina fenólica, destinada a aplicaciones de exterior donde la resistencia a la humedad y a la intemperie es fundamental. En la línea de producción, cada lámina de madera pasa a través de un sistema de rodillos o de pulverización que aplica una capa uniforme de resina. Esta capa tiene un espesor de apenas unas pocas decenas de micras, lo justo para penetrar las fibras sin dejar ningún exceso. La viscosidad, la temperatura y el volumen de la resina se controlan de forma rigurosa, pues la más mínima desviación puede reducir la fuerza de la unión. Para garantizar la perfección, unos sensores ópticos supervisan la cobertura sin descanso, realizando correcciones instantáneas si alguna zona recibe demasiado adhesivo o si la capa es insuficiente. Como resultado, cada chapa emerge con una capa perfectamente homogénea, preparada para ser superpuesta en una robusta estructura multilaminar, el verdadero cimiento del rendimiento técnico del contrachapado. Bajo una presión inmensa, el tiempo se detiene por un momento. Es el primer paso para forjar un material diseñado para durar. Las capas de chapa, ya impregnadas de adhesivo y apiladas con sus vetas en ángulo recto, se deslizan hacia el interior de una prensa en frío. Allí, un sistema hidráulico ejerce una presión constante sobre toda la superficie del panel, con valores que van de 0,8 a 1,2 megapascales. Este prensado se mantiene durante 15 a 30 minutos, un intervalo que permite al pegamento extenderse y mantener unidas las capas de chapa. Si bien la reacción química del adhesivo aún no ha finalizado, el objetivo de esta fase es estabilizar la forma del tablero, eliminar las bolsas de aire y asegurar un contacto firme entre las distintas capas de chapa. Omitir este paso de prensado en frío podría provocar una distribución desigual del adhesivo, lo que más adelante causaría delaminación o deformaciones en el material. Al terminar el ciclo, el panel multicapa adquiere su forma preliminar. Ya es lo bastante resistente como para ser transportado con seguridad a la prensa en caliente, donde una mayor presión y temperatura completarán el proceso de unión. A partir de aquí, las chapas encoladas pasan a la prensa en caliente, una fase crucial que determinará la calidad final del tablero. La prensa cuenta con gruesas placas de acero que distribuyen el calor de manera uniforme por toda la superficie. Las temperaturas se mantienen normalmente entre 120 y 150 grados Celsius, mientras que la presión hidráulica puede alcanzar de 1,0 a 1,5 megapascales. Bajo el efecto combinado de calor y presión, la resina sufre una reacción química que penetra profundamente en las fibras, fusionando las chapas en un único bloque sólido. El tiempo de prensado en caliente varía según el grosor del panel y suele durar entre 4 y 7 minutos por ciclo. Durante todo el proceso, unos sensores monitorizan la temperatura y la presión de forma continua, realizando ajustes automáticos para evitar tanto el exceso de prensado
que podría agrietar el material, como un prensado insuficiente, que resultaría en uniones débiles. Cuando el ciclo concluye, la plancha de contrachapado emerge lisa y plana, con un grosor uniforme y una elevada resistencia mecánica. Es en este momento cuando el material adquiere su forma definitiva como un producto de ingeniería, combinando la fuerza de múltiples capas de madera que, sin embargo, actúan como un todo sólido y cohesionado. El calor las ha forjado, pero el acero las definirá. Tras abandonar la intensidad de la prensa, las láminas de contrachapado son transportadas al área de corte para ser ajustadas a sus dimensiones estándar. Hojas de sierra de aleación de acero, girando a gran velocidad, ejecutan cortes de una precisión impecable, dejando cantos nítidos. Durante esta fase, se eliminan los márgenes excedentes y cualquier defecto generado en el prensado, mientras cada panel es alineado para garantizar una escuadra perfecta. A continuación, las superficies son tratadas mediante un sistema de lijado de múltiples rodillos. Los tambores, recubiertos de abrasivos finos, trabajan de forma continua, eliminando progresivamente las asperezas hasta revelar un acabado liso y brillante. Un sistema integrado de extracción de polvo captura las partículas de madera durante todo el proceso, manteniendo la superficie impecable en cada etapa. Gracias a este paso final, cada lámina de contrachapado alcanza una alta precisión geométrica y una textura uniforme, lista para su uso. Antes de abandonar la línea de producción, cada lámina se somete a una rápida inspección de grosor, planitud y adhesión entre capas. Pruebas básicas, como la flexión o la resistencia de la unión, aseguran que ninguna plancha presente defectos técnicos y que todas cumplan con los estándares de uso. Justo después de las pruebas, los paneles avanzan hacia la zona de empaquetado. Allí se apilan ordenadamente en paquetes que van desde varias docenas hasta 100 láminas, asegurados con flejes de acero o bandas de plástico de alta resistencia. Cada paquete es envuelto con una capa protectora de película de polietileno o papel craft para protegerlo de la humedad durante el transporte. Finalmente, se adhieren etiquetas que especifican las dimensiones, el lote de producción y la certificación de calidad. Por último, las carretillas elevadoras transportan los paquetes al área de almacenamiento. Es un espacio seco y bien ventilado, con una temperatura estable, donde se organizan en hileras ordenadas. Aquí aguardan, listos para su expedición y distribución al mercado. Para un producto, es el final del camino. Para otro, es el punto de partida. En la fabricación del contrachapado, ni la más mínima astilla se desperdicia. Los núcleos de troncos restantes tras el desenrollado, junto a los recortes de los bordes, las chapas defectuosas y las ramas pequeñas, se recogen para iniciar un viaje industrial completamente nuevo. El proceso arranca triturando los residuos de madera hasta convertirlos en partículas de diversos tamaños. Las virutas más grandes se destinan a las capas centrales del futuro tablero, mientras que las más finas se reservan para las superficies. A continuación, toda esta masa de partículas atraviesa una serie de tamices vibratorios que separan cualquier impureza, metal o fragmento de tamaño inadecuado. El siguiente paso es el secado. Un flujo constante de aire caliente, entre 150 y 180 grados Celsius, reduce el contenido de humedad a un nivel óptimo para la adhesión, apenas un 2 o 3%. Una vez secas, las partículas se impregnan con una resina industrial, generalmente urea-formaldehído, junto con una pequeña cantidad de parafina y aditivos resistentes a la humedad. Esta mezcla avanza sobre una cinta transportadora, donde se distribuye en múltiples capas. Las partículas finas se depositan en las superficies exteriores y las más gruesas en el centro, formando la característica estructura de 3 niveles. Este manto de partículas queda listo para ser introducido en una prensa caliente. Sometido a temperaturas de entre 180 y 200 grados Celsius y presiones de varios megapascales, la resina se funde y penetra profundamente en la madera,
Cada viruta queda sellada, fusionándose con las demás para formar un tablero sólido e inseparable. Al salir de la prensa, el panel se enfría, se recorta a sus dimensiones estándar y su superficie se pule hasta quedar completamente lisa. El resultado es un material de ingeniería, plano y estable. Es más económico que el contrachapado, pero igualmente idóneo de innumerables aplicaciones en mobiliario y construcción. De esta forma, la factoría opera como un sistema de ciclo prácticamente cerrado. El contrachapado aprovecha las secciones de mayor calidad del tronco, mientras que los residuos renacen como tableros de aglomerado, minimizando el desperdicio y extrayendo el máximo valor de cada árbol. La vida de un árbol no termina al ser talado, apenas comienza su segunda transformación. Es un proceso diseñado para extraer el máximo valor de cada tronco, sin desperdiciar ni una sola fibra. Todo comienza con una diminuta semilla en el vivero, que crece hasta formar extensos bosques de plantación. Tras la cosecha y el seccionado de los troncos, sus capas se desenrollan en finas láminas de chapa, que luego se secan, encolan y prensan en múltiples estratos para crear una plancha de contrachapado. Cada delgada lámina se dispone con una intención precisa, y cada detalle técnico se controla de forma rigurosa. De esta manera, se da forma a un material de ingeniería notable por su fuerza y estabilidad, capaz de servir en todo, desde mobiliario doméstico hasta la arquitectura a escala industrial. Ni siquiera los residuos de la madera se pierden, renacen como tableros de partículas, cerrando el ciclo vital de cada árbol dentro de un modelo de producción sostenible. Este viaje demuestra que el contrachapado es mucho más que simple madera laminada. Se erige como un símbolo del ingenio técnico en armonía con la naturaleza.